Bueno, saludamos con don Jimmy Jairala a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Jimmy? ¿Qué tal? Oficialmente candidato a la presidencia de la República. Bueno, sí, buen día para todo el público que sigue este programa tan prestigioso. Hace semana y media más o menos ya fue subsanado el pequeño problema formal que teníamos en el binomio, que era un número, una fecha nada más. E inmediatamente fuimos habilitados, de modo que somos hoy uno de los 14 que ya están listos para la papeleta. Hay solamente, entiendo, 2 binomios que todavía no se confirman y que están ventilándose los casos en el contencioso, ¿no?, electoral. ¿Con candidatos asambleístas en las 24 provincias? En casi todas, si no me equivoco son 20, porque no es un tema tan sencillo, ¿no? Aunque parezca un pretexto sacado de la profundidad de algún cajón. Hay algunas provincias donde no ha sido tan fácil poder reclutar buenos elementos porque la gente vive con miedo. Hay muchas amenazas, presiones y hay mucha gente que efectivamente no se anima. Entonces, por eso ese problema que hemos experimentado nosotros y otros partidos es lo que nos impidió tener candidatos en las 24 provincias. Pero en todo caso, estamos con nuestro binomio presidencial, tenemos buenos candidatos, lista para la Asamblea Nacional ya calificada, y esperamos ya el jueves presentar el binomio y a los candidatos a la Asamblea en un evento que se va a realizar en el Hotel Mercury de Quito a las 4 de la tarde. Correcto. ¿Cómo así se arriesgó a ir a la presidencia, Jimmy? Si el país está viviendo una situación bastante difícil. Está viviendo una situación difícil, pero uno cuando hace su autobalance, yo me dije, bueno, si hay un candidato que no tiene compromisos con ningún grupo económico, soy yo no tengo compromiso con ningún grupo económico, ninguno. Y si hay un candidato, el único, que tiene la experiencia de haber trabajado en el servicio a los ciudadanos mediante el voto popular, soy yo. El resto, todos, hay algunos que sí han sido funcionarios, ministros, pero no es lo mismo administrar los dineros de sus conciudadanos y hacer obra con eso a ser designado. Una cosa es ser elegido, otra cosa es ser designado. Entonces yo fui elegido. Durante 10 años fui prefecto provincial, tengo experiencia y finalmente algo que hay que contarlo también, que es el nivel de conocimiento, porque en una campaña con 16 candidatos, es vital que el candidato que presente un partido por lo menos tenga un buen nivel de conocimiento. Entonces, hay muchos que no tienen. Claro, entonces como felizmente sumamos esas 3 condiciones, nosotros ya aceptamos el pedido que reiteradamente hace muchos años, diría yo, me lo venía haciendo Centro Democrático. Lo que estamos viviendo en este momento, se nota que no hay conocimiento de la cosa pública, ¿no? No, definitivamente no, porque, por ejemplo, hoy anuncia el presidente de la República que se van a reducir los apagones. A mí me parece bueno, pero al mismo tiempo me quedan flotando preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sustento de esto? A ver, ¿nos volvió a vender energía Colombia? Se ha recuperado, qué sé yo, Masar y está en niveles ya más manejables, pero algo tienen que decirnos, o está lloviendo torrencialmente, ¿qué pasa, no? Pero esas buenas noticias tienen que venir acompañadas de una justificación o de un fundamento, porque no sea, siempre digo, que no pase que el remedio sea peor que la enfermedad, pues. Entonces, bien las 2 horas, pero díganos sobre la base de que a lo mejor es que nos está vendiendo energía Colombia. Bien, ahí están 450 megavatios que les comprábamos. Pero no sustenta lo que dice. Es que no sabemos por qué. Ahora, el anuncio que hizo ayer el presidente de la República, lo comentaba hace un momento, ¿no? Analizándolo, el presidente tiene que salir a decirnos los horarios de corte. Eso yo creo que lo puede hacer la ministra. Yo tengo mi explicación, porque hubo muchas críticas cuando el presidente de la República salió hace una semana a decir que se habían localizado 2.000, creo, o 20.000. 2.000 hectáreas de cocaína. 2.000 hectáreas de sembríos de cocaína, pero no dijo dónde eran,
ni en qué provincias, ni qué pruebas tenían, al extremo que ni siquiera las propias Fuerzas Armadas han podido confirmarlo. Y mucha gente dijo, caramba, habríamos esperado que el presidente diga qué se está haciendo con cómo va el proceso, cuándo licitan generación térmica, cuándo licitan el campo Amistad, qué hay de eso, ¿no? Pero por eso seguramente es que intervino ayer. Esto es un tema ya de comunicación. Claro, yo pienso que están fallando, ¿no? Aunque tienen un gran equipo el gobierno en la parte de comunicación. Entiendo que hay un buen equipo y hay mucha gente, incluso desde los medios, que están apoyando o apuntalando. No, eso sí hay que reconocer que tienen muchos medios cercanos ahora, muchísimos, sobre todo o puntualmente digitales y de los otros también, tiene y que salen a presencia. A quien lo critica, ¿no? Sí, es una pena realmente, es una pena porque el periodista no debe perder la objetividad. Por eso es que cuando me calificaron como candidato, mejor dicho, cuando me inscribí, yo me retiré de mi programa. El programa continúa, pero ya no estoy yo no puedo correr con ventaja y no es ético. Por eso es que yo siempre separo las cosas, yo separo al periodista del político. Yo en este momento, yo soy político, periodista de profesión, pero estoy haciendo política y tengo que ajustarme a las reglas del juego, ¿no? Correcto, Jimmy. Ahora, hablemos del plan de gobierno de Centro Democrático en caso de que Jimmy Jairala llegue a la presidencia de la República. ¿Cómo solucionar los problemas que tiene? Los grandes problemas del Ecuador, que ya sabemos cuáles son, pues la seguridad, el tema económico, el tema de la energía, no se solucionan si no hay una recuperación económica y no se inyecta liquidez al mercado. Y esto se puede hacer solamente mediante una muy inteligente nueva renegociación o reperfilamiento de la deuda que tiene el país, que alcanza 85.000 millones de dólares, e incluso llegar a una moratoria con todos los riesgos que esto significa. Y moratoria, como siempre lo explico, no es no te voy a pagar porque no me da la gana, es que no puedo pagarte. Dame 3 años, acreedor, para poder pagarte y que respire la economía. O también, como lo hizo Argentina, endeudarse con los organismos internacionales con deuda más barata para pagarles a ellos mismos, que aunque sea difícil de explicar, significa que hay un alivio en la caja fiscal. Es decir, mientras no arreglemos el problema económico, lo demás que digan los candidatos, por más respetables que sean, no es sustentable. Yo no puedo hablar aquí de subir impuestos, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que aliviar la presión que tiene la caja fiscal, porque para que usted sepa, Jaime, entre enero y septiembre de este año, el Ecuador pagó entre intereses, capital, etcétera, de la deuda, 7.250 millones de dólares en 9 meses. Eso es lo que pagó. ¿Qué economía puede resistir una deuda externa equivalente al 69% del Producto Interno Bruto del país? Es imposible. No se puede con esos niveles de endeudamiento. Y tenemos que buscar, que no es sencillo, un reperfilamiento, una renegociación y en último, en caso extremo, una moratoria para que haya ese alivio. Ese alivio es el que va a permitir inyectar recursos, porque tenemos en este momento una empresa privada que ha perdido hasta hoy día 1.300 millones de dólares más o menos por los apagones. Un Estado que no puede ejecutar el presupuesto, pero no solamente yo no puedo responsabilizar como candidato a los ministros que todos son malos. Debe haber ministros buenos, pero si se ha ejecutado el 30% del presupuesto, es porque no hay las partidas para ejecutar el resto, seguramente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas no autoriza, por decir de alguna manera, al Ministerio de Inclusión Social, esta partida tiene, aquí está la plata, puede utilizarla. No le entrega los recursos. En el caso del Ministerio del Interior, el otro día conversaba con la asambleísta Paola Cabezas y ella nos decía que del aumento del IVA solamente le ha transferido al Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas, 29 millones de dólares. ¿Y por qué? Eso tiene su explicación. Seguramente una parte de ese dinero se ha ido para honrar la deuda. Porque ¿de dónde saca plata para cubrir 7.260 millones de dólares? Nos vendieron la idea de que era para seguridad. Y la otra posibilidad es que también sean recursos que se hayan orientado a fortalecer
la reserva internacional, que está en más de 9.000 millones de dólares. Mientras ¿9.000 millones? Sí, señor, mientras la gente está en la calle buscando qué hacer. Fíjense que tengo una información reciente que no sé si usted también la habrá compartido, pero se la voy a comentar en cuanto a las pérdidas de empleo. En el país hay 835.000 empresas, ¿no? Medianas, pequeñas. Estas empresas medianas y pequeñas, nada más que estas han perdido 500 millones de dólares por los apagones. Pero además, se han perdido alrededor de 3.700 empleos. Y lo dijo la ministra. Sí, ¿dónde están? 719 empleados en septiembre, en comercio son 633, en agricultura y ganadería 377, en actividades financieras, enseñanza, profesionales 652, 127 trabajadores de la construcción. Es decir, ya mismo llegamos a 4.000 desempleados. Y eso es una cifra que ni siquiera el ministerio la puede negar. Y hay que entenderla porque las dos primeras cosas que hacen las empresas cuando están con la soga al cuello, como es en este caso, son primero cortar la publicidad y segundo despedir empleados. Esa es la triste realidad del Ecuador en este momento. Los pequeños negocios, los restaurantes que vemos en el centro. Por mucho que 485 millones de dólares han perdido los negocios como restaurantes y pequeños comercios. Por mucho que tengan un generador, nadie sale a la calle. Claro, y además sume usted la inseguridad. El problema del Ecuador es muy grave. Al próximo presidente, a nosotros nos va a tocar cargar un peso tremendamente grande, pero felizmente tenemos la ventaja de no estar comprometidos ni con tenedores de deuda, ni con grandes grupos económicos, ni mucho menos, y podemos tomar las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, uno no se explica cómo es que ha tardado tanto la licitación del Campo Amistad, donde podemos obtener gas a razón de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Y yo le digo, ¿por qué no se ha hecho con anterioridad? Porque eso daña a otros negocios. Siempre hay negocios que se dañan. Entonces, seguramente esto, como afecta a alguien que tiene el negocio de importación de gas, entonces hacen lo posible por diferir lo que se tiene que hacer. Cuando empieza a escasear el diésel, en lugar de fortalecer la explotación petrolera, que todavía tenemos que seguir confiando en los combustibles fósiles porque no estamos preparados para el post-extractivismo. Porque para estar preparados para ese post-extractivismo, lo primero que tenemos que hacer es ya tener la energía que sustituya al combustible fósil, y todavía no lo tenemos. Entonces, escasea el diésel, no importa, hay quien lo importe. Entonces siempre hay un negocio que se daña, y por eso es que a nadie parece importarle que esté bajando la producción petrolera todos los días. Parece que no le importa a nadie, porque como total, si no hay petróleo y falta combustible, importamos. Y siempre digo, un negocio está en el medio de todas las desgracias nacionales, ¿no? Jimmy, ¿usted cree que se pudo evitar esta crisis energética? ¿Este gobierno tuvo el tiempo suficiente para hacerlo? Claro que lo tuvo desde el mes de diciembre del año pasado, cuando el SENACE advirtió que se venía un estiaje, que había un grave déficit de energía térmica y que corríamos el riesgo de que se consuman las reservas de los espejos de agua, de las hidroeléctricas. En febrero nuevamente se hizo la advertencia, incluso recuerdo que la ministra Robo iba a hacer una rueda de prensa para informar el inicio de los apagones, de 1 hora, 2 horas diarias, y a los 2 días la despidieron, la acusaron echaron, de sabotaje. La acusaron de sabotaje. Después salió un funcionario a decir que poco menos que le habían sacado el corcho a amasar para secarlo. Unas cosas tremendas. Es decir, lo que se operó se llama, lo que ella lo he llamado populismo energético. Porque podíamos haber empezado en febrero con los apagones moderados y no estaríamos hoy como estamos. Entonces, hoy estamos con 8 o 10 horas diarias porque se hizo populismo energético cuidando temas que tienen que ver con bueno, es legítimo la intención de reelegirse, no se le puede quitar la legitimidad, tiene derecho, pero por cuidar eso, hasta una semana antes de los apagones había funcionarios que salían muy enojados a decir, pero si no hay apagones,
Pero si todo está bien y resulta que de la noche a la mañana empezamos con 4, 6, 8, 10 horas diarias de apagones. Es terrible. Pero expertos como el ingeniero Miguel Calahorrano, que conversó con nosotros la semana pasada en este espacio, él dice que el presidente tuvo el tiempo suficiente para reparar las termoeléctricas. 3 meses o 4 meses máximo reparabas todo el parque termoeléctrico. 60 millones costaba eso. Y la mitad de lo que cuesta la barcaza. Costaba 60 millones repararla, pero hay un tema adicional. Ha sido tan irresponsable el descuido del parque termoeléctrico que la mitad del parque termoeléctrico ya no sirve. Entonces lo que se ha rehabilitado ahora, esa mitad que se está rehabilitando, es todo lo que sirve. Igual vamos a seguir teniendo un déficit en el parque termoeléctrico y por el momento la única solución es la contratación de energía en tierra y que nos venda Colombia otra vez, porque de otra manera el déficit seguirá bordeando los 1100 megavatios y que es absolutamente inmanejable, ¿no? Ahora aquí yo no estoy para llover sobre mojado. Ya sabemos que esta es una desgracia, pero estas desgracias tienen que combatirse con soluciones, no solamente con lamentos. Y las soluciones son entender que las barcazas no arreglan nada. Esa famosa barcaza turca nos ha dado más problemas que alivios. Y el gobierno tiene que preocuparse de la energía térmica en tierra, de generadores. Sí, parece mentira que estemos preocupados de energía térmica, que sí la teníamos y se dejó poco a poco morir como ha pasado. Estamos conversando con el licenciado Jimmy Jairala, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Ustedes cómo compiten frente a un Estado que está en campaña? El presidente de la República el día de ayer anunció condonación a las juntas de agua, de deudas que tienen de hace mucho tiempo, y también condonación de planillas de luz. ¿Cómo compite Jimmy Jairala frente a la chequera del Estado? Esa es una lucha desigual, pero en cambio lo que se está haciendo ahora nuevamente es populismo energético. Son soluciones parches. Eso no le sirve al ciudadano, mucho menos cuando ha tenido, por ejemplo, un mes de cortes de luz de 7, 8 horas y las planillas le salen más altas. Entonces, uno no entiende cómo funciona esto En mi caso, por ejemplo, yo dije, caramba, he tenido energía, la mitad de la energía todo el mes, me saldrá la mitad de la planilla. Me bajó el 10% la planilla. Lo mismo nos pasa a nosotros. Sí, es increíble. Nos entregan el 40% menos de energía. Si en este momento se paga $100, se supone que va a pagar 60. Lógico. Y no pago 60. Pagas lo mismo. ¿Ya ves? Eso pasa. Está llegando más Eso pasa. Para arreglar los problemas del país también tenemos que pensar en que hay un sector que ha sido tradicionalmente olvidado y ese es el agro, ¿no? El agro tiene un gravísimo problema de baja productividad, por eso es que a cada momento aparecen los negocios de los intentos de importar arroz, de los intentos de importar maíz, porque desgraciadamente no sé si fue exactamente en el gobierno pasado, se cometió un acto terriblemente duro y doloso que fue desmantelar los silos de la UNA. Y entonces dejaron al agricultor en manos de los grandes productores, porque son los que finalmente fijan el precio, porque ya no tenían dónde guardar sus reservas. Eso es uno. Y lo otro es que todavía no hay en este país un plan para favorecer a los medianos y pequeños productores con semilla certificada. Si nuestra productividad es tan baja, la solución, entre otras, es que todos tengan acceso a semilla certificada. Pero no tienen acceso primero porque es un poco escasa. Segundo, porque lo poco que hay lo compran los grandes productores que pueden. Un productor que tiene 1.000, 2.000 hectáreas de arroz sí puede comprar semilla certificada y va a invadir el mercado de arroz y va a fijar los precios. Pero si hacemos así como regalamos urea, les empezamos a subsidiar, eso sí, con justificación, semilla certificada, eso va a hacer posible que la productividad suba. ¿Quién va a ser el beneficiario? El agricultor, porque va a ganar en volumen, y el ciudadano, porque va a ver en los mercados precios más bajos. Porque no va a haber necesidad de pensar en importaciones ni en escasez. Hay que trabajar en este tema de la semilla certificada y en eso pueden tener un papel importantísimo los colegios de ingenieros agrónomos, los gremios de agricultores para poder trabajar en este tema. ¿Sabe cuántos empleos genera el campo? 3
millones. 3 millones de empleos en el campo y cada vez hay más gente que se va, se viene a la ciudad también, y que origina ¿qué? Los cinturones de miseria, claro, los cinturones de miseria o la migración, Hay cosas que... ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, hay cosas que voy a decirlas también, hay cosas que hay que decirlas aunque algunos por demagogia no las quieran decir, porque yo me prometí a mí mismo y lo hice entre mi familia, no hacer una campaña con demagogia ni mentiras, sino muy sincera, y no decirle a la gente lo que quiere oír, porque hay consultores que le dicen, usted quiere ganar la elección, tiene que decir lo que la gente quiere oír. Diga usted que va a aumentar $100 el sueldo básico y después no importa. Mentirle. Después no importa. Yo no voy a hacer esa campaña así. En el tema una de las formas de ayudar a que los ecuatorianos no pierdan plazas de empleo es volver a ejercer un control más estricto en las fronteras, para que no haya esta migración de ciudadanos extranjeros que vienen a buscar oportunidades en un país donde no hay oportunidades. En ese sentido yo sí voy a ser inflexible, porque hay que proteger la mano de obra nacional. Sí me pueden decir que la integración, todo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay momentos y momentos en la historia. En este momento, Ecuador no se puede dar el lujo de abrir puertas y ventanas para que venga mano de obra de afuera para hacer a un lado la mano de obra nacional. ¿Y por qué? Porque son trabajadores prácticamente tercerizados. Es trabajo negro, como se dice, ¿no? Les cobran la mitad. Entonces hay muchos empresarios, comerciantes que se interesan en esto, pero no se dan cuenta que esto está dejando sin trabajo a un ecuatoriano. Entonces yo considero que la política migratoria debe cambiar en el Ecuador, justamente como una de las fórmulas para proteger la mano de obra nacional. Pero de nuevo, si no se inyecta en el mercado recursos frescos, es muy duro salir de la crisis, y un ejemplo es que yo no soy partidario del Estado enano. Yo no soy partidario, yo creo que el Estado tiene que ser del tamaño adecuado y eficiente. Y ese Estado tiene que inyectar plata también en la economía, porque usted tiene la mitad de las carreteras del país destruidas. Y no hay plata para repararlas, es decir, no hay trabajo para reparar las carreteras. Está claro que no está reactivando la economía por la vía del Estado, que también tiene que ser un gran factor de reactivación económica, como lo es la empresa privada. ¿Qué hay que hacer con ciertas carreteras? Hay que hacer lo que funciona. Lo que no funciona no hay que repetirlo porque sería tonto, pero hay cosas que hay que hacerlas. De pronto habrá determinadas carreteras de gran importancia y importante flujo que están destrozadas, donde a la gente le parezca bien la concesión, por ejemplo, de la vía. Y eso no es un tema ni de socialismo ni de conservadorismo, es un tema de supervivencia, y eso tenemos que empezar a hacer. Entender que la inversión, incluso la inversión extranjera, es absolutamente necesaria. Aquí no se trata de... inversión no es un tema, no hay, pero ¿por qué no hay? Porque acá los dos últimos gobiernos como empresarios, el uno como banquero y este también como banquero y empresario, habló de la inversión extranjera. Bueno, mire, yo por ejemplo abriría las puertas, con el control estatal sí, para que ingrese la banca internacional. Usted me dirá ¿por qué? Porque es la única forma de presionar para que bajen los intereses. ¿Cómo usted emprende un negocio aquí, Jaime, si mañana se le ocurre poner un local para vender pizzas? Si tiene que pagar 18% de intereses, pues. ¿Qué negocio resiste? Por eso si usted revisa las estadísticas, 9 de cada 10 emprendimientos se caen a los 6 meses. Son tasas impagables. Por eso el negocio más rentable es la banca en este país. Bueno, hay dos negocios rentables. Una es la banca y la otra es el narcotráfico, que ni Dios lo permita, ¿no? Negocio ilícito. Pero si usted revisa a la gente que tiene un crédito hipotecario de una vivienda que le costó $100,000, termina pagando 3 veces la casa. Naturalmente. O sea, así es. Imagínese usted, tiene que hipotecar casi que su vida porque son a 25 años de plazo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que abrir el espacio a la competencia, una competencia leal, pero competencia. Hay que darle las facilidades a la inversión extranjera para que pueda estacionarse en el Ecuador.
hay que buscar la manera de bajar los índices de inseguridad, que es otra de las cosas que detiene, que pone a dudar a la inversión extranjera. Ya quería llegar al tema seguridad. Y para luchar contra la inseguridad lo que hay que hacer es rodearse de los mejores. Nosotros vamos a trabajar ¿Quién un sería plan, parte de ese equipo? el que va a dirigir el tema de seguridad y el que está haciendo nuestro macro plan de seguridad que será presentado la próxima semana es Daniel Adler, que es un especialista argentino de gran capacidad, muy reconocido, que está, ayudándonos a armar ese macroplan de seguridad para poder salir de esta tragedia. Y tenemos clara una cosa, que si no coopera a la sociedad civil, va a ser muy difícil salir de esta situación grave. Y le digo porque, Jaime, las ciudades donde hay más contaminación de microtráfico son las ciudades portuarias. ¿Por qué? Porque antes, paréntesis, el 85% de las drogas en el mundo salen por mar. El mar, los océanos, el agua es el medio más rápido, el 85%, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los controles en los puertos siguen siendo laxos, débiles. Y peor aún. ¿De quién es eso? Bueno, todavía no se ha implementado la tecnología de punta. Y aparte de eso, el negocio del narcotráfico es tan grande que incluso se corrompe a quienes son encargados de cuidar que esas cosas no pasen. Pero ¿qué es lo que ocurre, Jaime? Para entender por qué hay tanto microtráfico en la calle. Antes, el narcotraficante que entregaba droga recibía dinero. Ahora ya no es así. Ahora reciben droga a cambio de droga. Entonces tienen que venderla. Y hay que formar un ejército de microtraficantes. Y esos son los ejércitos que están, entre otras cosas, llevando la violencia a las calles. Por eso usted encuentra todos los días 4, 5, 6, 7 muertos. Sobre todo en ciudades portuarias. Porque son disputas de territorio. Porque parece que no entienden todavía en este país que el problema no es, están matándose entre ellos. No, el problema es que están corrompiendo incluso a los jóvenes, a los que les están pagando un salario por separarse en una esquina para campanear. Pero se están matando entre ellos también a justificar la incapacidad del gobierno. Pero naturalmente, yo no podría, por eso digo, si la sociedad civil no se integra a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, es un tema muy difícil de erradicar. Jimmy, ¿usted cree que existe el Plan Fénix? A juzgar por los resultados. El Plan Fénix ha sido un poco una acumulación un tanto desordenada de operativos que han dado resultados, porque bien o mal ha bajado el 17% de criminalidad. Digamos que esperemos que lo sea, porque yo siempre creo que hay subregistros. Un funcionario nos dice una cosa y de repente sale el comandante de la policía con otra. Eso se llama subregistro. O sea, hay casos que se conocen y otros que no se conocen nunca. Y son los que forman eso que nosotros llamamos subregistro. O sea, son cifras que no son oficiales. Pero el plan es básicamente, se ha orientado a represión. Pero para luchar usted contra el narcotráfico tiene que haber un complemento con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con la comunidad, porque si usted extrae a alguien de la calle, no lo puede dejar otra vez en la calle. O sea, lo mete a la cárcel, sale de la cárcel y va a regresar a lo mismo, si no tiene oportunidades, si no se ha rehabilitado, y ahí está el trabajo del Ministerio de Salud. Si la sociedad no se ha integrado a la solución global del problema del narcotráfico, del microtráfico en las calles. Si dejamos solamente todo reducido a la represión, esto es como una noria, ¿no? Va dando vueltas y seguiremos en lo mismo. Y el próximo año que nos sentemos a conversar, seguirá viendo los mismos números. Eso es así. Lo de Fito, lo que dijo el día antes de ayer fue el comandante general de la policía, que tienen un 45% ya ubicado a Fito. Bueno, yo he oído cosas raras, pero nunca una como esta. ¿Cómo puede tener usted una persona 45% localizada? O sea, habrán localizado la mitad del cuerpo, ¿dónde está la otra mitad? Una cosa así, ¿no? O ya lo tienen. O quién sabe, porque por ahí también usted sabe que esto es una especulación nada más, y lo reconozco. Lo reconozco. En algún momento con amigos decía yo, al gobierno le va a faltar un
factor que rompa todo, disruptivo. ¿Cuál puede ser? Me decían, la captura de Fito. Capaz que en diciembre ¡plum!, aparece Fito capturado. Lo que pasa es que este tema de la paralización de la economía, de los apagones y todos estos hierros que ha venido cometiendo el gobierno, hacen que aunque se produzca un hecho como estos, el golpe o los golpes que está recibiendo el gobierno son muy duros, ¿no? No sé si se ha dado cuenta usted que ya empezó un poco a bajar el discurso del nuevo país versus el viejo país. Me da la impresión de que están preparando alguna otra estrategia. El discurso de bronca sigue, ¿no? No, eso sí. Atacando a Correa, a Glass. El enfrentamiento sí continúa, porque seguramente los asesores le deben haber dicho eso, pero yo estoy más bien en la orilla contraria, porque yo no voy nunca a decir que soy anti nada, porque yo sí soy yo soy anti broncas, anti odios, anti polarizaciones, anti venganza, porque este país ya está harto, pues. ¿Cuántos años hemos venido en lo mismo? Pero si le dicen a Jimmy en este momento, un asesor, tú tienes que llevarte más o menos la línea que tiene el actual presidente para que captes ese voto. Yo le digo al asesor que está despedido, porque eso no es lo que el país quiere. La gente lo que quiere es que haya producción, que haya plata en el mercado y desenvolverse en un marco de paz. Por eso es que yo he dicho que cuando yo llegue a la presidencia de la República, 2 gestiones van a ser muy rápidas. La primera, el viaje del equipo económico después de la segunda vuelta a reperfilar la deuda, que como dije en un momento puede ser o la moratoria o puede ser asumir deuda barata para pagar la deuda cara. Es una forma de pagar deuda también, para aliviar la presión de la caja fiscal. Y la otra, el gabinete, cuando nosotros lleguemos, no va a ser constituido por mis amigos, mis panas, o con los que juego fútbol, o con los que salgo a trotar. Mi gabinete tiene que ser diverso. Siempre cito como ejemplo, si para el Ministerio de Economía necesito a un hombre de pensamiento liberal, él va a ser, aunque no sea de mi partido. Pero usted ya va a tener los nombres. Yo dije que los voy a dar el día anterior al debate. No tiene ningún sentido. ¿El doctor Pepe Serrano? No, el doctor Serrano no pudo entrar al país. Pero podría ser un colaborador en caso de que usted llegue a ser No hemos presidente. pensado en eso, Ya. pero lo que sí le digo es que en el gabinete usted no va a ver a todos los ministros con el CD. No. Tienen que ser los mejores. Aunque sea de pronto, voy a citar otro ejemplo. Para inclusión social necesito un hombre de pensamiento socialista. Ok, va un socialista ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, es la única forma. Es decir, si nosotros, mire, cuando España terminó la etapa del franquismo, nació el Pacto de la Moncloa, ¿se acuerda usted? Uh-huh. Donde se unieron sindicatos, federaciones, gremios, partidos políticos, y eso marcó un antes y un después en España, más allá de que ahora las cosas estén a lo mejor retrocediendo, pero en todo caso salió del abismo en el que estaba España. Alemania se levantó de las cenizas con la unidad, y esa unidad fue bien vista por la comunidad internacional, que le ayudó a levantarse después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nosotros tenemos que tener esas visiones trágica siempre, de que aquí no hay forma de gobernar? Difícil es a veces lograr que los partidos políticos se unan, como lo decía en España, para conformar una gran alianza. Sí, pero si yo ya soy presidente de la República, puedo empezar dando el ejemplo en el gabinete. Así que hay que dar los primeros pasos. El problema es dar los primeros pasos. Finalmente, Jimmy, en caso de que Jimmy no pase una segunda vuelta, ¿a qué línea política apoyaría? Jamás le podría contestar eso, mi querido Jaime, porque si no, no habría participado en la campaña política. Yo tengo la absoluta certeza de que voy a estar en la segunda vuelta. Pero en el hipotético caso de que se dé. Lo sé, pero lo que pasa es que yo no juego con las hipótesis. No, porque todavía, además no sabemos, supóngase usted que se dé esa hipótesis no aceptada por mí. En un supuesto no consentido, ¿quién sabe quién va a pasar a la segunda vuelta? ¿Sabe por qué? Porque hoy día ni siquiera está completa la papeleta. Las encuestas son fotos del día.
La encuesta que usted ve hoy día, después de un mes no le sirve para nada. Entonces, ¿quién me puede a mí asegurar cuando tiene un 60% del electorado que no le interesa la elección, que está preocupado de los apagones, que está preocupado porque perdió su empleo? Hay mucha gente que no tiene interés en las elecciones. Claro, entonces, en este rato es muy aventurado. Los que están destacando destacan de entre el 30 a 35% que ya decidió o que puso un poco de interés en la elección. Pero el resto del electorado en este momento no está como apagada, como la luz. Como la luz, igual. En tinieblas. Oiga, pero esto de la luz a Novoa sigue con bueno, eso sí debe haberlo afectado seguramente, y por eso digo yo, tiene que estar buscando importantes golpes de efecto, ¿no? Porque fíjese usted que la gente está tan golpeada que le anuncian que no le van a cobrar por ahora las planillas de septiembre y nadie dice nada, no despierta ninguna emoción. Está como escopolaminado el pueblo. Sí, que van a subsidiar 3 meses. La gente lo que quiere es luz. La gente lo que quiere es luz para producir, para no perder su empleo. Le aliviará que la planilla llegue un poco menos costosa, pero igual así más barata no lo puede pagar. Claro, la gente quiere luz. Jimmy, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias, Jaime, muy amable. Conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muy amable, Jaime. Gracias. El candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.